en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. A partir del versículo 1 vamos a estar entresacando ahí para tratar de continuar una secuencia que comenzamos hace 15 días y que queremos continuar hoy y anticipamos el próximo domingo también. Mateo capítulo 4, vamos a orar y luego entramos en el detalle de la exposición de la palabra del Señor. Padre, muchas gracias te damos por este privilegio tan grande, Señor, que comienza desde la mañana al abrir nuestros ojos, pararnos sobre nuestros pies, disfrutar el día, Señor, con la familia, para venir a tu casa juntamente con nuestros hermanos a presentarte culto como iglesia, como asamblea, a poder tener el privilegio de entrar en tu presencia, Señor, y que tú tengas a bien escuchar nuestros cantos y también escuchar de tu palabra, Señor, a honrarte con lo que te pertenece y cuanto más, Señor, a ser partícipes de la comunión contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por esta reunión bendita y recibimos nuestra porción. Amén. Quisiéramos seguir platicando. Insisto, hace 15 días estuvimos tratando el tema la amplitud de la palabra y vamos a seguir el próximo domingo con otro ángulo. Hoy yo quiero platicarle de el poder de la palabra. Cada tema bíblico no puede agotarse solamente en una sesión de 50 minutos ni de 60. Así que vamos a hablar siempre algún punto, no el tema completo. Entonces vimos la amplitud de la palabra, hoy vamos a ver el poder de la palabra. Pero cuando estuvimos tratando la amplitud de la palabra y colocamos algún tipo de gráfica en el pizarrón, nos damos cuenta que la palabra es tan maravillosa que nos muestra aspectos de la eternidad pasada, del tiempo presente y de la eternidad futura, en los aspectos el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Cuando nosotros vemos la palabra en esas maravillas que explica y que incluso las vemos, hay cosas que las vemos todavía muy escasamente, pero es suficiente para nosotros darnos cuenta de la maravillosa creación del Señor y la existencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y vemos hacia el pasado eterno y nos maravillamos y es algo espectacular, verdaderamente espectacular. No hay palabras. Dijimos que tratar de explicar cosas eternas con idioma humano a veces no se puede y las palabras no alcanzan. Cuando vemos hacia el futuro también, pero sabe que la Escritura muestra, la palabra de Dios nos muestra puntos que ya no son para admirar las grandezas del Señor ni de su creación o sus creaciones en la parte pasada, puntos que no son para admirar en la eternidad futura, sino que la palabra tiene puntos directos para poder vivir aquí hoy. Todo lo que sucedió en la eternidad pasada, usted y yo ya no podemos hacer nada. Todo lo que va a suceder, la Escritura se tiene que cumplir, no podemos hacer nada. Hay planes del Señor y el diseño del Señor se va a cumplir. Y venimos y reducimos todo aquello que es tan grande, tan vasto, tan extenso. Y el Señor lo que más procura de cada uno de nosotros es que en nuestra vida la palabra de Él se extienda y que usted y yo alcancemos aquello por lo cual fuimos alcanzados. ¿Me doy a entender en esta tarde? Y entonces, yo quiero platicarle hoy a usted un punto de los que a veces pasamos desapercibidos porque preferimos hablar de cómo Dios creó las cosas y de los espíritus y queremos hablar de cómo va a ser aquello, pero cuando nos ponen el dedo en la llaga a veces es algo difícil de aceptar. Y entonces, si usted ya abrió su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, usted ya notó el título que tiene su Biblia, ¿correcto? La mía dice tentación de Jesús. Bueno, quiero decirle algo.
Nadie en esta tierra va a poder evitar ser tentado. Nadie en esta tierra va a poder evitar ser tentado. Todos vamos a ser tentados. El adversario es el que tienta, el Padre prueba. El adversario tienta para degradarnos, el Padre prueba para exaltarnos. Y a veces esas dos cosas se juntan. Ni el más ungido, ni el más consagrado, y ahora vamos a leer una porción donde él está en extrema consagración, evitó la tentación, más bien el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Lo que quiero dejar claro esta tarde es que si todos vamos a ser tentados, los consagrados llevan ventaja de poder soportar la tentación. Los no consagrados son propensos a ceder ante la tentación. ¿Quedó claro? ¿Verdad que no hay mucho que explicar en esta frase? Usted ya la asimiló, ¿correcto? Yo estaría contento de decirle, pasemos a ministrar la Santa Cena y este fue el mensaje y resuélvalo usted, ¿verdad?, en su vida. Pero vamos a tratar de hacer de un poco más didácticos hoy que devocional el tema. Entonces, amado hermano, nadie puede evitar ser tentado, todos vamos a ser tentados, pero los consagrados tienen más probabilidad de pasar esa tentación, los no consagrados tienen más probabilidad de ceder. ¿Qué vamos a hacer entonces ante tal realidad? Buscar humildemente estar todos los días de nuestra vida siendo menesterosos, necesitados del auxilio, la presencia y todos los elementos del Señor para nuestra vida. Ahora sí le pido un fuerte aplauso para el que te ayuda en tu debilidad. Hace 15 días estuvimos hablando de la palabra del Señor en su amplitud y hoy queremos hablar de la palabra del Señor en su poder, porque dijimos, y quiero recordar y leer con usted, ya sé que lo tengo en Mateo 4, usted no mueva su Biblia, que quiero recordarle que Hechos capítulo 20 y versículo 32, el apóstol Pablo encomienda a la iglesia a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Ese es solo un recordatorio que vimos hace 15 días. Entonces, la palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Bueno, pero ahora quiero que en Mateo 4 veamos cómo mi Señor Jesús sobrepasó esa tentación, y la gran mayoría de nosotros ya lo conocemos, este pasaje, pero él sobrepasó la tentación con la famosa frase, escrito está, escrito está, escrito está. Lo que el Señor quiere de nosotros es que cada día amemos más su palabra y que nuestro corazón se llene de la palabra de Dios. Porque en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, lo que nos va a sacar adelante es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es un conocimiento intelectual, la palabra de Dios es Dios mismo. Entonces, empecemos pues. Dice Mateo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuérdese que él venía del bautismo con Juan para obedecer el plan y el diseño que traía de parte del Padre. Entonces, después de obedecer aquello y el Espíritu mismo desciende sobre él, ahora el Espíritu del Señor es el que lo lleva al desierto. Esto nos hace ver a nosotros, hermano, que en todo el proceso de nuestra vida, que somos peregrinos, que somos advenedizos, el Espíritu Santo va a estar siempre auxiliándonos a nosotros, aunque pasemos por desiertos. Y lo interesante es que es el Espíritu el que lo lleva al desierto.
Vamos a ver otros versículos más adelante donde él se refiere a Deuteronomio y va a volver a aparecer el desierto. Pero entonces, mi Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Alguien hace 500 años dijo que no podemos evitar que las aves rodeen nuestra cabeza, y teniendo la figura de aves, espíritus inmundos y todo eso, pero sí podemos evitar que hagan nido en nosotros. Bueno, mi Señor Jesús, como es una figura única, especial, tuvo que pasar por este proceso de que el mismo Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces no lo llevó para que ayunara. Se puede volver extenso el tema usted, y ya me aconsejaron que fuera breve. Entonces no fue a ayunar. Sí. Y viene mi Señor Jesús y empieza un proceso de consagración mediante el método de abstención, el ayuno. Y ayunó 40 días y 40 noches, según el versículo 2. Al finalizar el ayuno, tuvo hambre. Yo no voy a hablar del ayuno hoy, solo hay que hacer una referencia porque está en el relato bíblico. Pero después de 40 días, miren, amados hermanos, los ayunos deben ir complementados, de ser posible, con la palabra de Dios. Hay ayunos colectivos, hay ayunos congregacionales. Yo me estoy refiriendo ahorita al ayuno personal. Solo aguantar hambre no sería aconsejable. Pero el ayuno metido en la presencia de Dios, adoración, oración y lectura bíblica, ese ayuno trae muy buenos beneficios. Mi Señor Jesús no desconocía las Escrituras. Y tal vez recordarle a usted o pedirle que me acompañe al Evangelio de Lucas, donde se nota que mi Señor Jesús desde niño estaba interesado por las Escrituras. La referencia está en Lucas capítulo 2 y el versículo 46. Fíjese pues, cuando él ya estaba adulto y estaba comenzando el servicio y estaba en el desierto, el adversario viene, lo tienta y él contesta: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y cuándo aprendió Biblia? Más allá que usted pueda contestar, bueno, Él es Dios, bueno, Él es la palabra, bueno es el verbo, no tuvo que aprenderla. No, estoy hablando de Jesús. Amén. Y entonces la Escritura muestra acá en Lucas capítulo 2, versículo 46, que cuando él era un niño, podríamos decirle, teenager, él dio vislumbres. Y dice la Escritura: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. El otro sábado tenemos reunión de jóvenes y me toca a mí estar con los jóvenes. Y yo le agradezco a Dios ese turno para estar con los jóvenes. Así que los esperamos, amados jóvenes. Levanten su mano todos los jóvenes. El otro sábado les toca conmigo, pero es para que vengan, no para que no vengan. Entonces él, sentado en medio de los doctores de la ley, haciendo 2 cosas: oyendo y preguntando. Entonces desde ahí, y el siguiente versículo lo comprueba, desde ahí se nota el interés por la palabra de Dios. Y dice: todos los que le oían
se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Démosle un aplauso al Señor, amados hermanos. Nosotros o cambiamos nuestra forma de vivir y nos enfocamos, por lo menos en lo que estamos explicando estos días, en aprender la palabra de Dios, en deleitarnos en la palabra de Dios, solo en leerla. Y usted se va a dar cuenta que es suficiente, fíjese. El Espíritu del Señor es tan lindo, es tan maravilloso. Y después usted de leerla, usted va a ir avanzando y no va a quedar conforme en el buen sentido de la expresión, sino que va a indagar más y más en la palabra del Señor y a saber qué querrá el Señor con su vida, ¿verdad? En el aspecto de que pueda ejercer usted un servicio donde la palabra del Señor sea un punto principal, aparte de que a todos la palabra de Dios nos sirve para poder presentarnos delante del Padre. Regresemos a Mateo 4. Bueno, ya vimos que el Señor se interesó en la palabra desde su niñez. Como buen israelita, como buen judío, era la forma en que lo criaron. Y ahora, capítulo 4, versículo 3 dice: vino a él el tentador. Hermano, ¿cómo sería el asunto? Permítame ponérselo de esta forma. El Espíritu lo lleva. Jesús, vente para acá. Está con él esos 40 días y después el Espíritu Santo mismo hace esto. Y llega el tentador. Usted no se ha puesto a pensar que el Espíritu del Señor, los servidores del reino de la luz y todo, cuando nosotros estamos en proceso de tentación, lo mismo es. Cuando estamos en proceso de pecado, porque si el que cede pues está pecando y uno piensa que nadie lo está viendo, bueno, por lo menos en la tierra, ¿va? Pero ahí está el Espíritu del Señor. Bueno, sería interesante que cada uno por su parte pudiera, como le digo, meterse más en todos esos detalles. No podemos hacerlo hoy. Pero de repente viene el tentador. Ese es el punto. Viene el tentador, empieza a tener y le habla pues. Y una vez más, hace meses atrás platicamos acerca de eso. Querramos o no querramos, en algún momento de nuestra vida, no sé ni cómo acomodar esta frase porque para muchos es incómodo, para muchos es no quieren oír de eso, pero tristemente el ser humano está expuesto a que el adversario le hable pues. Amén. ¿Qué opina usted? Ni el más consagrado, ni el más ungido pudo evitar eso. Al contrario, lo llevaron a eso. Porque sabía el Padre que en su plan perfecto Él iba a ser tentado en todo, pero iba a ser fiel y nunca iba a pecar, y mediante esa obediencia nos iba a rescatar a todos nosotros los que sí cedimos a la tentación. Esa sería la respuesta. Pero que alguien me mostrara a mí por la Escritura que el resto de la humanidad, aparte de la figura monumental de mi Señor Jesucristo, que todo el que viene a Cristo ya no va a ser tentado. Al contrario, hermano. Seamos realistas. Es cuando más ataque del enemigo. El enemigo sobre los ungidos va. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Y como yo siempre le digo a esta frase, y nosotros nos consagremos. Ahora ya va entendiendo por qué yo digo así.
que el Señor lo reprenda, dice uno, pero también como para quitarse el carbón de encima, ¿va? Que el Señor lo reprenda sin que usted no haga nada. No, 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 que el Señor lo reprenda, pero que nosotros nos consagremos. Otro aplauso al Señor. Bueno, y a estas alturas de la vida, ¿quiénes son los que se tienen que consagrar? ¿Nosotros los viejitos? No. Si los jóvenes no se consagran, le van a dar un chasco. Bueno, sigamos, porque esto va a ser extenso, pero no lo quiero hacer extenso. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la primera respuesta del Señor en el siguiente versículo es: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Pero eso es Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Pero yo no voy a leer a partir del 3, sino que voy a leer a partir del 1. Si el Señor dijo, escrito está, ¿dónde está? Está en Deuteronomio. Las tres respuestas que el Señor dio son de Deuteronomio. O sea que lo que el Señor tenía en su corazón muy profundamente arraigado era Deuteronomio. Bueno, era toda la escritura, pero por lo menos en estas tres respuestas eran Deuteronomio. ¿Y cuándo la iglesia lee Deuteronomio? Deuteronomio capítulo 8. Voy a empezar a leer desde el 1 para comprender todo lo que estaba el Señor respondiendo. Fíjese pues hasta dónde se fue el Señor. El título de mi Biblia es La buena tierra que han de poseer. Y dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y luego dice el 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 es restauración. Y los múltiplos de 40 son restauración en extremo. Por eso en la Biblia hay muchos periodos de 40, hay algunos periodos de 400, que sería bueno estudiarlo. Y lo que ha sucedido ahí es que la restauración, básicamente de una forma sencilla de poderla captar, es remover algo y colocar algo. Eso es restaurar. Entonces, ahora fíjese hasta dónde se va el Señor. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. El siguiente versículo dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Y Jesús también tenía hambre en esos 40 días. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y ahora subraye la siguiente frase: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cerrado, fuerte, sonoro el aplauso. Entonces aquí sale un montón de cosas usted. Porque literalmente está hablando del sustento alimenticio. Recuerde usted que todas las jornadas de Israel fueron difíciles.
Algunas excepcionales no eran difíciles, pero son las menos. Pero en todas las jornadas de Israel, vamos a ver en el punto siguiente, Israel era conflictivo. Y a la altura de esta parte, de esta jornada, ellos necesitaban comer. Dios dejó que tuvieran hambre para mostrarles el sustento divino y no solo el sustento terrenal. Claro que la mente humana, el ser humano natural dice, y a mí el sustento divino no me va a quitar esto. ¿Me voy a entender, amados hermanos? Entonces se necesita una capacidad diferente para poder absorber ese concepto, porque si no, no se entiende, no se entiende. Te sustentó con maná. Primero lo dejó tener hambre, pero después lo sustentó con maná. ¿Y el maná qué era? Pan del cielo, comida del cielo, para que el ser humano se diera cuenta que nosotros no somos de esta tierra ni de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el que alberga ese conocimiento de la palabra en su corazón, le van a suceder cosas que ojo no vio, ni oído oyó, pero va a estar sustentado por las cosas eternas, las cosas celestes que pueden incursionar en el drama humano. Yo no sé si nos vamos a pasar aplaudiendo esta tarde, pero no sería nada malo, pues. Eso solo los locos. Pero los que tienen mente terrenal, los que tienen mente natural, dicen, yo tengo que trabajar, si no, no como. Y es verdad en cierta parte, porque la misma Biblia, usando otro extremo, dice, el que no trabaja, que no se siente a comer tacos porque no le luce. Bueno, entonces te sustentó con algo fuera de esta tierra. Ahora se va mi corazón y se va mi mente al capítulo 6 de Juan, donde mi Señor Jesús viene y les dice, Moisés no les dio el pan del cielo. ¿Qué? Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces no es casualidad que hoy vamos a comer su cuerpo y a tomar su sangre. Y todo el capítulo 6 de Juan usted lo lee y dice, el que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré, etcétera. Todos los beneficios de nuestro Señor. Por eso Él, le vamos a dar un aplauso, amados hermanos. Aplaudirles, adorarles, bendecirles, aceptarle, es estar gozosos, es estar agradecidos por lo que tenemos. ¿Qué es entonces para ti la administración de la cena del Señor? Entonces tú vas a comer verdadera comida y verdadera bebida. Amén. Te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, cuando aquellos personajes que escucharon el discurso de Juan 6 dijeron, es que este está loco, ¿cómo nos dice que tenemos que comer su carne? Desde ese día muchos no soportaron esa declaración y le dejaron, según Juan 6:66, abandonar. Y ahí la pregunta, ¿se quieren ir ustedes también? Y la respuesta, ¿a quién iremos si solo tú tienes? Dígalo otra vez, palabra, palabra, palabra de vida eterna.
Esa es nuestra comida, ese es nuestro sustento del hombre nuevo, de la nueva criatura. La vieja criatura algo va a comer, frijolitos va a tener, pero la nueva criatura en Cristo Jesús, ¿a quién iremos si tu palabra de vida eterna es lo que sacia la necesidad interna de nuestro ser? Palabra, palabra, palabra. Esto es emocionante. Regresemos a Mateo 4. Ahí sintió el diablo que le menearon la silla. Sonría que Cristo todavía le ama, hermano. No solo de pan vivirá el hombre. Verdadera comida, verdadera bebida. Mis palabras son espíritu y son vida. Usted come espíritu y come vida. Por eso es importante que no descuidemos la buena nutrición, la buena alimentación del hombre nuevo. El hombre viejo, para que sonriamos un poquito esta tarde y lo sienta un poco ameno, el hombre viejo ya sabemos que le gustan sus tacos al pastor. El hombre viejo ya sabemos que les gustan sus pupusas revueltas, y lo entendemos. Pero no descuidemos al hombre nuevo, al hombre interior, al que nació de nuevo no sé cuánto tiempo atrás, amado hermano. De ahí que nosotros no podemos estar raquíticos, desnutridos espiritualmente, porque cuando sobrevenga la tentación necesitamos estar fortalecidos. Cuando hablo de la tentación, hablo de la tentación en todos los aspectos de la tentación, hermano. No solo en los aspectos sensuales. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dijo el otro. Y le mencionó el Salmo 91 en el versículo 11 y en el versículo 12. Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y Jesús le dijo, me salté un pedacito: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces le sacó escritura. Ahora el asunto es que la respuesta de mi Señor Jesús fue: Jesús le dijo, escrito está también. O sea, si tú me sacas Biblia, yo te saco Biblia. Si tú me sacas Biblia para torcerla en su aplicación, yo te saco Biblia fundamentada en la verdad para estar firme. ¿Nota esa tentación? Yo creo que esa tentación abunda, torcer las escrituras. Entonces, ayúdeme acompañándome a Mateo capítulo 22, versículo 29. Estamos hablando que existe una instigación satánica sobre nuestra vida. Pero dice Mateo 22, 29, respondiendo mi Señor Jesús ante una pregunta con una explicación extensa que le hacían los fariseos. Y mi Señor Jesús, después de todo el paquete que le presentan, porque fue extenso, usted lo lee, usted lo ve ahorita ahí levemente, el Señor viene como que se rasca la cabeza y le dice, le respondió Jesús y les dijo: erráis. Erráis, se equivocan, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios.
hicieron una pregunta donde denotan su escasez de conocimiento de palabra. Y viene el Señor y les dice: cometen errores, erráis porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Por eso, amado hermano, yo quiero esta tarde aprovechar ese versículo para decir algo muy importante. Mi Señor Jesús era una persona consagrada, lo estamos viendo aquí en las Escrituras, y cualquiera de nosotros que sigamos ese buen ejemplo, porque así debe ser, no podemos pensar que solo con estar consagrados, y escuche lo que le voy a decir, tratando de meterse o someterse a un ritmo de oración, a un ritmo de ayuno. Escuche lo que le voy a decir porque es otra cosa delicada. Olvidando la lectura y el estudio de la palabra, eso no puede ser así. No existe uno que sea eficaz y que quiera solamente consagrarse a través de estos aspectos, no sé si decir ritos, ceremonias, acciones o actitudes. Usted me corregirá lo que no puedo explicarle. Olvidando la palabra del Señor, eso no es correcto. Se necesita hacer todos, emplear todas esas herramientas de consagración, el ayuno, etcétera, pero sin olvidar la palabra. Como tampoco no creo que sea eficaz el que solo se mete en la palabra y se olvida de los otros aspectos. ¿Sí me doy a entender esta tarde? Bueno, voy a tratar de clarificarlo más. No puede ser que solo nos metamos en ayuno, ya que el punto lo está tratando. No puede ser que nos metamos solos en ayuno ignorando las Escrituras. Y no puede ser que leamos solo las Escrituras y nunca tener momentos de comunión con el Señor. El uno puede caer en el riesgo de tener mucho conocimiento bíblico, pero a nivel intelectual. Y entonces eso es muy típico, es muy común. Muchas personas pueden tener mucho conocimiento bíblico, pero no una vida consagrada en los otros aspectos. Levante la mano el que me entendió. ¿Por qué? Porque desde el momento, hace muchos años que yo leí ese versículo, me hizo clic por el Espíritu. Y entonces entendí yo, son dos cosas que se combinan: ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, una buena forma de consagrarse es que busquemos del Señor, tengamos comunión con el Señor, que empleemos todos los recursos que la Biblia muestra, incluyendo el ayuno, la oración y tantas cosas, hermano. Estoy hablando del aspecto personal, sin olvidar las Escrituras. Porque eso, ahora si regresamos a Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 7, eso nos va a permitir estar alertas, estas dos cosas. Consagrarnos sin ser místicos solamente, y leer las Escrituras sin ser solamente personas que tienen conocimiento bíblico. Nos va a permitir que cuando venga la tentación, donde el adversario viene y te da Biblia pero torcida, tú te das cuenta que es una artimaña y que es una tentación. ¿Me explico esta tarde? Esa es una de las tentaciones más comunes ahora. Biblia, pero torcida para que se haga la voluntad del diablo. Le refiere el Salmo 91, 11 y 12.
pero por instigación satánica. Entonces yo me pongo a pensar, si el Señor se lanza del pináculo, ayúdeme por favor con su imaginación. Si el Señor se lanza, lo mismo con si hubiera hecho las piedras pan. Si el Señor se lanza del pináculo, si usted y yo nos lanzamos del pináculo, mejor nos fuera que nos somatáramos en la caída y no que el diablo nos sostenga en el aire. ¿Me di a entender? Si a la hora de emplear el poder como hijo de Dios al gusto del diablo, eso abriría las puertas para que los otros milagros fueran del diablo y no de Dios. Discúlpeme, ¿me está entendiendo? Por eso esto es serio, esto no es juego, pero la palabra tiene poder. De hecho, anoté yo aquí en mi cuaderno, y Él a mí me da poder, y Él a mí me da poder, y Él a mí me da poder para poder vencer. Si usted ama la palabra, le da poder. Vayamos terminando, vayamos cerrando. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Esa referencia que el Señor dio es Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Usted puede leer todos los contextos, pero ahí dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como le tentasteis en Masá o Masa, no sé cómo se pronuncia. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Y esa tentación está en Éxodo capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Hágame favor de buscarlo. ¿Ya notó el título de Éxodo 17, 1 en adelante? Dice: agua de la roca. Y entonces al leer solamente el título se refresca su memoria y usted ya sabe de qué está hablando todo el capítulo 17 del versículo 1 en adelante. Y el asunto, hermano, es que no había agua para que el pueblo bebiese. Y cuando llegan con Moisés, Moisés les dice: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Entonces, en cada jornada que Israel pasó, siempre se vislumbraba, siempre se miraba que había altercado, que había molestia, que siempre alguien tenía algo que decir, personas insatisfechas, que pueden llegar al extremo de tentar al Señor con sus exigencias, por no confiar en el Señor. Y usted va a ver más adelante. Y por eso es que siempre uno dice: pero ¿por qué los israelitas eran así? Si estaban viendo el poder de Dios, si estaban sintiendo la presencia de Dios, si habían visto la manifestación del poder de Dios sobre los egipcios con no sé cuántas plagas, si vieron cómo salieron con mano poderosa, si vieron que se abrieron el mar. Y nosotros muchas veces pensamos eso como que era suficiente para que después de cruzar el mar Rojo fueran un pueblo manso, humilde y obediente. Pero no fue así.
¿Qué tendremos nosotros los seres humanos? Nuestra memoria espiritual, nuestro corazón es muy chico, nuestra memoria espiritual es muy corta, se nos olvida el Dios todopoderoso que tenemos, se nos olvida el Dios maravilloso único que tenemos, y en nuestras jornadas muchas veces podemos caer en esa tentación de tentar a Dios. Y entonces el relato continúa cuando les dice: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Es que nos hizo subir para matarnos de sed a nosotros. ¡Qué barbaridad! ¿Sabe cómo se le quita a uno toda esa vana manera de pensar? Llenando su mente y su corazón y todo su ser de la palabra de Dios, y entonces uno empieza a conocer y a entender los caminos, los preceptos de Dios, para no decir frases como estas que son ofensivas para nuestro Dios. Y después no nos luce cantar: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Eso no es de cantarlo, es de creerlo, es de vivirlo. Entonces yo le estoy entresacando de toda esta historia estas frases. Es que nos hizo subir para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Y entonces el Señor le da indicaciones a Moisés, y a partir del versículo 5 le dice: Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma consigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces usted pensará que estoy loco, pero entonces me recordé hoy que los hermanos ancianos van a venir aquí al frente y que el pueblo va a pasar aquí. Algo va a hacer Dios con nosotros, hermano, esta tarde. Pero aún hasta esos detallitos son importantes para mí. Pero por favor, démosle su justa proporción, porque en el diseño de la respuesta que Dios le dijo a Moisés, le dice que pase el pueblo, que pasen los ancianos, y pasa tú con la delegación que tienes, o sea, la vara. Pero lo más importante para mí es que dice: he aquí yo estaré delante de ti. Entonces lo más importante es que en esta tarde permitamos que el que está en su presencia en este lugar haga algo con nuestras vidas, cuando los delegados que estamos aquí podamos servirle a usted la cena del Señor y ministrar ese aspecto de su vida. La inconformidad del pueblo en todas sus jornadas provocaba al Señor. Y el Señor Jesucristo contestó y dijo: eso no se hace, le dijo al diablo. Amén. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo. Es muy importante para mí esta frase. Estoy leyendo Éxodo 17, versículo 7. Y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está Dios aquí o no está? Y entonces yo me puse a pensar, porque no pude evitarlo, y por la confianza que le tengo, amado hermano, gente rencillosa.
Regresemos a Mateo 4 mejor, ¿verdad? Pero ahí está el origen de la respuesta de mi Señor Jesús cuando le tergiversaron las escrituras. No, eso no se hace, dijo el Señor Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Y ahora, para ir terminando, y si me ayudan los hermanos de alabanza, todo el área de la alabanza pueden ir subiendo, por favor, porque ya terminé la exposición. Solo me falta un versículo más. Mateo 4:8. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Al Señor no le importó toda la gloria, el esplendor, las riquezas de los reinos de esta tierra, que en figura podría ser la tranquilidad, el sustento que puede tener uno en esta tierra. Si no proviene de Dios, mejor el pan en la pobreza que la riqueza que no viene de Dios. Entonces, esa tentación que va enfocada en ese ángulo, donde le dice: todo esto te daré, algún tipo de prosperidad, algún tipo de bienestar, algún tipo de estatus en esta tierra. Escuche, por favor. Y le he estado diciendo cosas delicadas de lo del pan, que el segundo milagro, si el Señor le hace caso, los otros milagros eran del diablo. Le estuve diciendo cosas delicadas de la tergiversación de la palabra, que es lo que más abunda, y eso es tentar a Dios. Pero ahora le tengo que decir que un bienestar ficticio, falso, para el pueblo de Dios, para la iglesia en esta tierra, provocada, y es muy fuerte lo que le voy a decir, pero se lo tengo que decir, porque a ese extremo el enemigo quiere llevar a las personas, pero el Señor lo reprenda. Éxito, pero en base a una adoración satánica, subliminal o solapada. Por eso hay que ser celosos con la adoración. Celo de Dios. ¿Quieres tener éxito, cantante cristiano? ¿Quieres tener riquezas, fama? Cantante, grupo cristiano. ¿Cómo se aplicará eso? Que cada quien envuelva su propio paracaídas, hermano. Yo no estoy llamado a juzgar, pero sí estoy llamado a discernir y a cuidar. Vaya pasando al frente. Los hermanos servidores, por favor, se preparan para servir la cena del Señor. ¿Quieres riquezas? ¿Quieres famas? ¿Quieres bienestar de esta tierra? Adórame, dijo el diablo. ¿Quieres lo mejor de este mundo? Yo lo tengo. Adórame, dijo el diablo. Así directo y claro. Y entonces mi Señor Jesucristo le contestó también directo y claro en el versículo 10. Y esta tarde también va a ser parte de la presencia de Dios aquí en este lugar, cuando el Señor le contesta, versículo 10, Jesús le dijo: vete, Satanás. Vaya pasando al frente, amado hermano, por favor. Podemos continuar un ratito más en lo que termino la exposición. Y usted pasa. Vete, Satanás. Pase al frente a recoger los elementos, el pan y la copa.
vete, Satanás. ¿Sabe lo que significa eso? Que en esa frase, vete, Satanás, usted y yo podemos estar confiados cuando decimos: en el nombre de Jesús, reprendo toda obra del adversario. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, limpiamos todo ambiente, limpiamos toda acción, limpiamos todo trámite. Cada vez que en su vida usted dice: en el nombre de Jesús, está amparada la escritura que Él le dijo: vete, Satanás. Y usted sabe que la escritura dice: se fue, se alejó, tuvo que huir, tuvo que obedecer, porque le estaba hablando el dueño de todo, el Dios todopoderoso. Vete, Satanás, porque escrito está: a tu Dios el Señor solo adorarás, y a Él solo servirás. Esa es la referencia de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13.